cuando hay cambios de pH y cuando hay intercambio de energía en forma de calor o luz. Entonces, cuando ocurre uno de estos, le está indicando, ¿verdad?, que lo que se llevó a cabo ahí fue una reacción química. No van a confundir reacciones químicas con cambios físicos, que son muy diferentes los cambios físicos a los químicos. Eso lo vimos en un principio. Entonces, tenemos que la formación de un precipitado es cuando nosotros mezclamos dos sustancias en solución acuosa, es decir, sustancias disueltas en agua, que tenemos fases líquidas, y se forma un precipitado. Cuando hablamos de precipitado, estamos hablando de un sólido insoluble en el solvente, en este caso agua, digamos que está en agua. Entonces, se forma un precipitado, se forma un sólido a partir de soluciones líquidas. Entonces, tenemos una reacción química. Tenemos la formación de un gas, que bueno, son sustancias, todo esto se pueden ver a simple vista, excepto la del cambio de pH y el intercambio de energía. Entonces, la formación de un gas, ¿verdad? Nosotros mezclamos las sustancias y vemos que estas desprenden gases. Entonces, ahí pues tenemos una reacción química, un cambio de color, ¿verdad? Es simple, ¿verdad? Vemos que una sustancia estaba yo qué sé, no tenía color, ¿verdad? Una sustancia incolora y cambia a un color violeta, a un color azul, o cambia de rojo a rosado, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cambio de color es un indicativo de una reacción química. Cambios de pH. No sé si están enterados de qué es pH. Igual se los explico. Así de manera breve, ¿verdad? Esto sería ya la acidez, ¿verdad? La acidez o alcalinidad que tenga una sustancia. Vamos a ver. ¿Ya han visto pH en la clase, jóvenes? ¿Hola? Sí, ya lo vimos. Ah, ¿ya vieron pH? Ok, excelente. Bueno, entonces, sin entrar tanto en pH, ¿verdad? Tenemos una sustancia que hubo un cambio de pH que se pudo haber medido con tiras de pH o un pHímetro. En el laboratorio tenemos nosotros lo que son, bueno, les llamamos pHímetro, pero se llama potenciómetros en realidad. Y con ellos se puede medir el pH. Entonces, si miramos que hay un cambio de pH, ¿verdad? Ya sabemos que hay una reacción química, ya sea pues que es una reacción en la que se mezclaron ácidos o se mezclaron bases alcalinas. Y luego tenemos los intercambios de energía en forma de calor o luz. Tenemos las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas, que por ejemplo ya hemos dicho, ¿verdad? Que las reacciones endotérmicas es cuando la reacción absorbe calor. ¿Qué es lo que va a ocurrir así a simple vista, sin necesidad de equipo para ver si desprendió o no energía? Usted tiene el beaker en la mano y llevó a cabo la reacción en ese beaker y nota que el beaker se enfría con la reacción, es porque está absorbiendo energía. Entonces es una reacción endotérmica. Y la reacción exotérmica es lo contrario, en vez de enfriarse va a calentar, es decir, va a liberar energía. Entonces usted lo que va a sentir, ¿verdad? En el beaker es que se calienta, usted va a sentir el cambio de temperatura. Igual, ¿verdad? Si los cambios no son tan grandes como para poderlos distinguir a simple con el tacto, ¿verdad? Simplemente con el tacto, pues están los termómetros, con los termómetros también, ¿verdad? Mide si aumenta la temperatura, disminuye la temperatura, que eso sería lo más correcto. Y bueno, con eso ya sabe, ¿verdad? Si hubo una reacción o no. Entonces, creo que esto ya había quedado claro, ¿verdad? Con la práctica anterior. Pero bueno, se los quería repasar. En sí, bueno, ya vimos esto, la reacción química es un cambio químico, ¿verdad? Donde se transforman las sustancias llamadas reactivos en productos, pueden ser elementos compuestos y bueno, lo que ocurre en una reacción química es un reordenamiento de los átomos, ¿verdad? Producido por modificaciones en los enlaces existentes entre los átomos. Y bueno, la ecuación química, pues, es la expresión escrita de una reacción química. No es lo mismo ecuación química con la reacción
por el hecho de que la reacción química es lo que hay, ¿verdad? Es lo que existe, digamos, es lo que se llevó a cabo, es lo que ocurrió ahí en el beaker. Y una ecuación química es realmente lo que nosotros, cómo manifestamos, ¿verdad? Cómo expresamos esa reacción, cómo es que nosotros la escribimos, cómo es que nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Cómo se llevó a cabo esa reacción química, ¿verdad? Una ecuación química. Y bueno, muestra de una forma sintética lo que ocurre en la transformación. Es una representación, eso es lo que quiero decir, una representación, ¿verdad? Las fórmulas de los reactivos se escriben en la izquierda y las de los productos a la derecha. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos estas sustancias a la izquierda de la flechita, ¿verdad? Y a la derecha tenemos los otros, donde los de la izquierda pues son los reactivos y los de la derecha son los productos. Aquí esta flechita nos indica que los reactivos se transformaron en esto de acá. Y bueno, ya entrando, ¿verdad? En sí con los tipos de reacciones químicas, pues hay varias y se pueden clasificar de diferentes maneras. Bueno, en este caso el manual pues lo clasifica de estas tres que podemos ver aquí. Reacciones de precipitación, reacciones de neutralización y reacciones redox. Entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a explicar cada una de ellas. Y bueno, vamos a ir viendo ejemplos, ¿verdad? Tenemos las reacciones de precipitación, que ya les expliqué, ¿verdad? Se va a formar un producto sólido insoluble llamado precipitado a partir de unos reactivos en disolución. Y bueno, por lo general son reacciones de metátesis, o sea, de síntesis, es decir, de que, bueno, ya vamos a ver reacciones de síntesis, pero esto es cuando ocurre de que de varios compuestos se forma uno solo. Ya sean de 2, 3, 4 compuestos, se forma uno. Entonces, luego tenemos las reacciones de neutralización. Y bueno, son aquellas en las que reacciona un ácido con una base. Bueno, alcalina. Son reacciones de metátesis también por lo general y también se conocen como reacciones ácido-base. Entonces, si ustedes le mencionan reacciones ácido-base, son las mismas reacciones de neutralización. ¿En qué consiste estas reacciones de neutralización? Bueno, se mezcla un ácido con una base, es decir, se va a mezclar una sustancia protonada, es decir, con hidrógenos, con otra sustancia desprotonada. Va a tener, en vez de hidrógeno, va a tener grupos hidroxilos, es decir, grupos OH. O sea, en otras palabras, aquí para resumir, ¿verdad? Si contiene hidrógenos, sería un ácido. Y si contiene grupos OH, vamos a escribirlo aquí, espero que se entienda. Serían unas bases alcalinas. A ver, y les voy a dar un ejemplo facilito, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué ocurre con los ácidos? Los ácidos tienen un pH alto y las bases tienen un pH bajo. Entonces, por eso es que se llama neutralización, porque al final lo que hacen es pues que regulan ese pH, ¿verdad? Dependiendo qué tan fuerte sea el ácido y qué tan fuerte sea la base, ¿verdad? Pero en teoría, ¿verdad? Si se lleva una reacción de neutralización por completo, se va a obtener un pH neutro, un pH de entre 7 y 8, pero es que se llama neutralización. Y bueno, por darles un ejemplo, tenemos cuando nosotros mezclamos, no sé, ¿verdad? No sé quiénes han escuchado esto, ¿verdad? Que para limpiar ciertos objetos o para esto es que lo he escuchado yo, que le dicen, no, es que se ripió el lavabo de la cocina y no sé qué, ¿verdad? Y hay que arreglarlo y agréguele bicarbonato de sodio y agréguele vinagre, dice, y forma un montón de espuma. No sé si alguien ha visto la reacción del bicarbonato y el vinagre, de casualidad aquí. Sí, Sí, ¿verdad? Forma un montón de espuma, ¿verdad? Libera gas y bueno. Entonces, eso es lo que ocurre. El ácido sería el vinagre. El vinagre tiene lo que es ácido acético y el bicarbonato de sodio tiene un pH
bastante alto. Sería una base alcalina. Ah, por cierto, me acabo de dar cuenta de algo. Les dije que los ácidos tienen un pH alto y no es así. Los ácidos tienen un pH bajo. Lo siento, ¿verdad? Lo aclaro desde ahorita, me acabo de dar cuenta del error. Los ácidos tienen un pH bajo y las bases tienen un pH alto. Entonces, cuando ocurre eso de que ustedes mezclan ácidos y bases en estas reacciones de neutralización, por lo general liberan una sal, liberan un agua y liberan lo que es dióxido de carbono, por lo general, ¿verdad? Entonces, esa efervescencia que ustedes miran cuando mezclan el vinagre y el bicarbonato es el dióxido de carbono escapando. Ok, entonces ya vamos ahora con las reacciones redox, que no sé si han visto reacciones redox en la clase. Supongo que sí, ¿no? ¿Jóvenes? A ver, ¿qué están diciendo en el chat? Sí, bueno, ya vieron las reacciones redox en la clase. Esto facilita mucho, ¿verdad? La explicación. Pero sí, ¿verdad? Redox viene de reducción, oxidación. Y lo que ocurre es que hay una transferencia de electrones entre las sustancias reactantes. Entonces, cuando una sustancia gana electrones, se dice que se reduce. Y cuando una sustancia pierde electrones, se dice que se oxida. Entonces, cuando se da esta transferencia de electrones en las que unas ganan o pierden electrones, es decir, cuando se oxidan o se reducen, se dice que hay una reacción redox. Ok, estas reacciones se pueden dividir en reacciones de combustión, de desplazamiento y otras. Las de combustión, bueno, como les decía al principio de este laboratorio, ¿verdad? Va a ser reacciones de combustión cualquier sustancia que se quema. Entonces, donde tiene que haber presente una sustancia combustible y una sustancia comburente, que por lo general la sustancia comburente es el oxígeno. Entonces, a ver, bueno, todavía hay tiempo. Tenemos 30 minutos de clase. Pero ya saben la regla general, ¿verdad? Que cuando se acabe la clase, ustedes vuelven a ingresar. Ustedes vuelven a ingresar y seguimos con la clase. Por lo general, las reacciones de combustión, la sustancia que se quema, pues pierde electrones y se reduce. Luego tenemos las reacciones redox de desplazamiento, que es cuando podemos desplazar el hidrógeno, se puede desplazar un halógeno en una sal o desplazamiento de metal. Ya vamos a ver un ejemplo de eso también. Y otras. Y bueno, la verdad que eso sería todo hasta aquí, hasta esta parte. Les voy a dar unos ejemplos. Es que en esta parte pues no se especifica muy bien todos los tipos de reacciones. Porque, por ejemplo, están las reacciones de síntesis, están las reacciones de descomposición, las de desplazamiento simple, las de desplazamiento doble, y bueno, luego ya podemos agregar otras, ¿verdad? Como las que acabamos de ver, las de redox, las de precipitación y las de neutralización. Entonces, lo que ocurre es que estos de aquí pueden interactuar con las otras, entonces no es como que son reacciones, por así llamarlas, excluyentes. Entonces ya vamos a ver el por qué. Aquí no hay preguntas, ¿verdad? Ok, entonces, permítanme. Vamos a buscar los ejemplos, que por aquí tengo un documento. Licenciado, solo una consulta. Ujú. ¿Verdad que este material todavía no está en Classroom? No, porque lo que les acabo de mostrar es el manual de laboratorio.
Ah, ok, Ese gracias. ya está, pero igual estaba viendo si hacer un documento donde se sintetizara todo esto que estoy hablando para que lo tengan ahí. Igual, como de esto solamente lo estamos viendo de manera teórica, va a ser un ensayo, entonces ustedes pueden sacar la información pues de libros, del mismo manual, de internet, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, ok, entonces aquí ya lo encontré, el que quería mostrar. Vamos a ver. Entonces, bueno, la primera que tenemos es la reacción de combinación o de síntesis. O sea, si yo le digo reacción de combinación o le digo reacción de síntesis, es exactamente lo mismo. Y es cuando dos o más sustancias, elementos o compuestos se combinan para dar un solo producto. Entonces aquí ponemos dos sustancias diferentes, una sustancia A y B, se mezclan y pues forman uno solo llamado AB. Entonces, y bueno, aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Aquí podemos tener el ejemplo de la oxidación de un metal. Aquí podemos ver, por ejemplo, el aluminio y el oxígeno formando un óxido metálico. Entonces, donde tenemos aluminio y oxígeno por separado y nos da óxido de aluminio. Pero si fijan, esta es una sola molécula. Es decir, pasaron de ser dos sustancias diferentes a formar una sola. Entonces, a esto es lo que nosotros conocemos como reacciones de síntesis o reacciones de combinación. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo del azufre con el oxígeno. Son dos sustancias diferentes y se une con otras y se hace una sola. Y así, bueno, aquí hay un montón de ejemplos, la verdad. Luego tenemos la reacción de descomposición, que es lo contrario, que es cuando pasa de ser una sola sustancia y se separa y se forman dos o más sustancias. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Esta sustancia se fragmenta o se descompone para dar dos o más sustancias distintas. Entonces, aquí tenemos la sustancia AB que se descompone, ¿verdad? Como el nombre lo dice, y se separa, ¿verdad? Y nos arrojan sustancias diferentes, ¿verdad? A la sustancia A y a la sustancia B por separado. Y aquí tenemos el ejemplo bueno, el mismo, prácticamente el mismo ejemplo que vimos anteriormente, solo que al revés, ¿verdad? Donde tenemos el óxido metálico que se separa para formar un metal libre y oxígeno. Tenemos el óxido de plomo, que es una sola sustancia que se descompone bueno, este es un óxido de plomo 4 que se descompone a óxido de plomo 2 y oxígeno. Se fijan, esta sustancia es diferente a esta otra, ¿verdad? Esta es PbO2 y esta es PbO, son sustancias diferentes. Ambas son óxidos de plomo, pero tienen diferentes valencias. De óxido de plomo 4, óxido de plomo 2. Y bueno, miramos que se separa en dos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos este otro ejemplo, ¿verdad? Del carbonato de calcio, por acción de la calor, se descompone y se forma óxido de calcio y dióxido de carbono. Se forman dos sustancias diferentes. Y bueno, así tenemos un sinfín, ¿verdad?, de ejemplos. Y bueno, luego tenemos la reacción de desplazamiento simple, que la verdad estas reacciones de desplazamiento pues, son bastante sencillas, ya el nombre lo dice. Y bueno, es cuando un elemento reacciona y reemplaza a otro en un compuesto diferente, produciendo elementos y compuestos diferentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Así con letras, donde tenemos que la sustancia A está separada y tenemos la sustancia B y C que están juntas. Solo creo que se fijan que aquí están las cargas marcadas explicando el por qué se van a sustituir, ¿verdad? La sustancia B tiene una carga positiva, la sustancia C tiene una carga negativa y bueno, recuerden que estas sustancias están entrelazadas por interacciones electrostáticas, están juntas por lo mismo, ¿verdad? Entonces, positivo y negativo se juntan, ¿verdad? Tenemos esta sustancia junta aquí y lo que ocurre es justamente esto, que el A va a sustituir a la sustancia B
y lo que hace la sustancia B es que sale. Entonces aquí lo podemos ver como la sustancia B se separa y en el compuesto queda A en lugar de C. Por eso es que se le llama desplazamiento. Supongo que eso también lo vieron en la clase, ¿no? Todo eso, el tipo de reacciones. ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Ah, ok. Bueno, entonces simplemente les estoy dando un repaso de la clase, ¿verdad? Lee, Ajá. en mi caso no hemos visto eso. ¿No han visto eso? Ok. No. Pero lo van a ver, supongo, ¿no? Sí, la licenciada dijo que no iba a cortar ninguna, no habría que cortar temas porque sí lo ocupamos. Ok, ok. Bueno, entonces los que no lo vieron, pues bien, porque bueno, si tenían alguna duda con el tema, ¿verdad? Y yo estoy abarcando esas dudas, eh, pues mejor, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si ya le entienden, ¿verdad? Ustedes son muy listos, la verdad. Si ya le entienden a todo, pues les va a servir de repaso. Ahora, para las personas que no lo han visto, ya les voy adelantando el tema y bueno, cuando lo vean en la clase, pues se les va a facilitar más. Si no es que ya le entienden aquí de una conmigo. Igual, ¿verdad? Si tienen dudas, tienen preguntas, díganme. Recuerden que todo esto tiene que ver con los enlaces químicos. Siempre todo esto los que interactúan son los electrones. Simplemente desde ya les voy diciendo esto, ¿verdad? Siempre que ocurren reacciones químicas y todo, ¿verdad? Siempre son los electrones los que están interactuando. ¿Cómo? Bueno, de las maneras que ya vimos. Pero igual, ¿verdad? Si tienen alguna duda todavía, ¿verdad? O digo algo que les parece extraño o contradictorio o cualquier cosa les llama la atención, me pueden preguntar, ¿verdad? La clase está a punto de acabar, ¿verdad? Tenemos que faltan, aquí en teoría faltan 13 segundos. Hay veces que tarda más, entonces cuando acabe la clase, vuelven a entrar y bueno, seguimos con el tema. Si tienen dudas, pregunten, ¿verdad? Ya sea que han visto en clase esto o no.